Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero desplegados en titulares. Es noticia Argentina. A 40 años de lo que sucedía con respecto a la dictadura de esta nación suramericana, este lunes en esta nación se realiza el Encuentro Mundial de los Derechos Humanos. Reiteramos, sucede a 40 años del fin de la dictadura cívico-militar y el inicio de la democracia. Lo analizamos. En noticia, Irak se cumplen 20 años de la invasión a esta nación árabe por parte de Estados Unidos, sus aliados y avalada por la ONU. La excusa fue la supuesta tenencia de armas de destrucción masiva por parte del gobierno de Hussein, que nunca se encontraron. 1 millón de muertos, miles de heridos, desplazados, un país destruido, caos político fue el resultado. Y nos preguntamos, ¿qué es hoy Irak? Vamos a verlo. En noticia Colombia, el presidente Gustavo Petro suspendió el cese bilateral del fuego con el grupo paramilitar Clan del Golfo, con quien esperaba consolidar el cese de los fusiles para avanzar en un sometimiento a la justicia. La decisión se da después de un ataque a las fuerzas militares que ellos no se atribuyen. Se trata de las complejidades del anhelo de paz que analizamos en Es Noticia. Que así inicia, bienvenidos, bienvenidas, feliz inicio de semana. En noticia Argentina, a 40 años del retorno a la democracia, desde este lunes, el país es sede del más grande encuentro mundial de derechos humanos. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, realiza la inauguración ante invitados de 70 países, entre ellos principales referentes por la lucha de los derechos civiles y políticos. Vamos a verlo. Este evento tiene una connotación histórica. Se cumplen 40 años de democracia, luego de casi 8 años de la última dictadura cívico-militar, encabezada por Rafael Videla. También se da al cumplirse el 50 aniversario del regreso de Juan Domingo Perón, luego de casi 2 décadas de proscripción política. El 10 de diciembre de 1983, asumieron los representantes elegidos democráticamente para ocupar el poder ejecutivo y el poder legislativo. Desde ese día, comenzó un periodo democrático que continúa en 2023. Han pasado 9 años para concretar la tercera edición de un espacio que aspira a continuar profundizando el diálogo y a actualizar el diagnóstico de los principales avances y desafíos en materia de promoción y protección de los derechos humanos. Se plantean diversos temas sobre la materia, como memoria, verdad y justicia, migración, cambio climático, discriminación, xenofobia, racismo y persecución judicial, conocido como lawfare. Son más de 15.000 personas inscritas de 70 países, representando a 950 organizaciones de todo el mundo. La actividad se desarrolla en 4 sedes. Una de ellas es significativa, la Escuela de Mecánica de la Armada, ESMA, la cual como centro clandestino de detención, tortura y exterminio, donde se calcula que murieron más de 5.000 personas. Otros espacios de encuentro son el Centro Cultural Kirchner, la Universidad de Buenos Aires y la Comisión Nacional de Energía Atómica. Para el Estado argentino, la promoción y protección de los derechos humanos es transversal a todas las políticas públicas y recoge las principales preocupaciones de la sociedad argentina. Se tiene previsto realizar 31 debates especiales con 150 conferencistas destacados, entre ellos Baltasar Garzón, ex juez de España, José Pepe Mujica, expresidente de Uruguay, Evo Morales, expresidente de Bolivia, Ernesto Samper, expresidente de Colombia, José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del gobierno de España, y Rafael Correa, expresidente de Ecuador.
Santiago Corey es nuestro corresponsal en Buenos Aires, con quien conversamos a esta hora. ¿Qué más ha sucedido durante esta jornada de tantas actividades? Hola Santiago, buenas noches. Tatiana, el saludo de saludarte a ti y a toda la audiencia de Telesur, y ya estamos con lo que ha sido la culminación de este acto de apertura aquí en el Centro Cultural Néstor Kirchner. Todo se inició ya hace varias horas con una presentación musical. Eso fue lo primero que hemos tenido en la jornada de hoy, con diversos artistas, especialmente de la República Argentina. Se ha presentado ni más ni menos que Jairo, por ejemplo, muy reconocido a nivel latinoamericano, también León Gieco, junto con Lula Bertoldi y muchos artistas más como Kevin Johansen, por ejemplo, también de nuestra patria. Se han expresado primero ellos para dar el acto de inicio y luego la palabra. Palabra de oradores que fueron en total 5. El secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragala, que hizo una especial mención sobre el trabajo que llevan adelante en estos 3 años y medio de gestión al frente de dicha secretaría. También tuvo la palabra Fernanda Romero, que tiene que ver con la representación de la UNESCO. Ella mencionó números que tienen que ver con este foro. 15.000 personas se han inscrito en estos días para poder formar parte de los diversos foros y debates que se van a estar llevando, que son más de 1.000 actividades que se van a estar desarrollando en estos 5 días en las 4 sedes que recién ustedes mencionaban. Pero también hizo hincapié en el número que no debemos olvidar nunca, y en particular aquí en la Argentina, que tiene que ver con los 30.000 detenidos desaparecidos, que son ese número muchas veces se lo pone en tela de juicio, y en este caso la representante de la UNESCO no dio lugar a esa especulación. Por otro lado, habló el Premio Nobel de la Paz, que también es presidente honorario de este foro. Hablamos de Adolfo Pérez Esquivel, que hizo un llamamiento para abrir la mirada a otros territorios, a los territorios indígenas, a los territorios oprimidos y olvidados habitualmente, y también hizo un fuerte hincapié en su palabra en varios de los aspectos. Como también tuvo lugar la palabra de Tati Almeida, que forma parte de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo. Ella hizo hincapié en lo que tiene que ver con el tratamiento de la justicia actualmente y la persecución que está sufriendo, entre otras, Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta. Bueno, obviamente hizo mención a ello y a recordar a los 30.000 y a decir nunca más. Y por último, la palabra la tuvo el presidente de la Nación, Alberto Fernández, que hizo un juego de palabras, ¿no? Pero que tiene un trasfondo, que es: en la democracia no existe sin los derechos humanos y los derechos humanos no existen sin la democracia. Una cosa está atada a la otra, ligada a la otra, y tienen que ir de la mano. Y destacó que los derechos humanos para la Argentina han tomado política de Estado desde su gestión en estos casi 4 años. Por eso es muy importante todo lo que estamos viviendo. Mañana las actividades van a arrancar muy temprano en las diversas sedes. Mañana se va a estar generando la presentación de un panel especial organizado por el Grupo Puebla, y que va a tener la presencia de Cristina Fernández de Kirchner, de Evo Morales, de Rafael Correa, todos expresidentes de cada una de sus naciones, Argentina, Bolivia y Ecuador respectivamente. También va a estar presente Baltasar Garzón, el juez español. Va a tener la presencia también de Ernesto Samper, representante de Colombia, y diversos actores de organismos de derechos humanos que mañana van a poner el foco especialmente en materia de la justicia y lo que está sucediendo, no solamente en la Argentina y el lawfare, de todo lo que se atraviesa en América Latina. Y las actividades seguirán el miércoles, el jueves, con charlas, debates, con expresiones artísticas y musicales también, porque de eso habla también, ¿no? Los derechos humanos y la democracia, la libre expresión de los ciudadanos, y todo va a culminar el viernes 24 de marzo, acompañando a abuelas y madres de Plaza de Mayo en el acto tradicional del Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia en nuestro país. Muchísimas gracias, colega. Muy buenas noches. Será hasta mañana que estemos pendientes de todas estas actividades que nos estás narrando, y lo veremos a través de la pantalla de Telesur. Buenas noches. Entramos con el análisis. Para ello nos acompaña Eduardo Barcesat, es abogado constitucionalista, defensor de derechos humanos, nos acompaña desde Buenos Aires. Eduardo, bienvenido a Noticias de Telesur. Muy buenas noches. Buenas noches para ustedes y la audiencia. Muchísimas gracias. Primero, preguntarle acerca de lo que significa para Argentina recibir este Encuentro Mundial de Derechos Humanos, lo que en los últimos años ha sido el cambio en la política pública en materia de derechos humanos para Argentina. Y me refiero a, por ejemplo, buscar por todos los medios jurídicos, judiciales, que haya justicia para las víctimas de la dictadura. ¿Cuál es su análisis al respecto?
Bueno, ha sido un reclamo permanente del movimiento de derechos humanos y de las organizaciones buscar de acelerar los juicios pendientes de tratamiento respecto del enjuiciamiento de las responsabilidades del Estado terrorista. Si bien este gobierno ha acompañado esa política y ha dispuesto una tarea pública de apoyo a la aceleración y finalización de estos procesos, porque la justicia, si se demora mucho, no es justicia. Lo cierto es que todavía hay bolsones de causas que no están con el debido tratamiento, con la eficiencia y celeridad que este juzgamiento, tantos años demorado por otros gobiernos, no logre culminar el proceso de juicio y castigo para aquellos responsables principales del Estado terrorista, responsabilidad que no solamente debe recaer sobre el elenco militar, que fue el brazo armado de la represión, sino también sobre los cómplices civiles, fundamentalmente empresarios, y sectores, desgraciadamente, eclesiásticos, que dieron su bendición a esta lucha contra movimientos y organizaciones populares y que por supuesto merecen toda nuestra reprobación y que también afortunadamente el pensamiento actual de la Iglesia es por supuesto de condena a aquellos que desviaron su compromiso pastoral para ponerse al servicio de las tiranías y de las peores formas del Estado terrorista. Y con respecto a hechos, por ejemplo, ya en términos de condenas, Eduardo, hace unos días hay un represor de la dictadura condenado, pero luego el sistema judicial dice que les da casa por cárcel y luego que puede salir con uno de sus hijos porque tiene quebrantos, que tiene problemas de salud. ¿Cuánto de esto está sucediendo actualmente en el país después de tanta lucha para precisamente llevar esos represores ante los estrados judiciales? Bueno, el tema es que todo este tipo de beneficios procesales son absolutamente inadmisibles cuando hablamos de crímenes de lesa humanidad. Es decir, ni el genocidio ni los crímenes de lesa humanidad admiten forma alguna de beneficio, sea la amnistía, el indulto, la conmutación de pena o la prisión domiciliaria. Lo cierto es que los jueces, lamentablemente, que no están en la misma postura que el gobierno, han dado curso a peticiones invocando razones humanitarias por la edad, por el estado físico, etcétera. Pero eso configura, a nuestro entender, una violación de los compromisos internacionales que la nación argentina no solamente ha ratificado, sino que ha elevado a la jerarquía de cláusula constitucional a partir de la reforma de la Constitución en el año 1994. De manera que hay acá un disvalor entre lo que los jueces, que están lamentablemente imbuidos de una política de lawfare persecutoria ahora respecto de los sectores y dirigentes populares, sin embargo, tienen y conceden a favor de quienes han cometido los crímenes más atroces y aberrantes, bajo estos pretextos que acabo de mencionar, los beneficios de la prisión domiciliaria, que se convierte prácticamente en una libertad, porque no hay tampoco una vigilancia en los casos en que se otorgó la reclusión domiciliaria y por lo tanto hay un quebrantamiento incluso
de ese beneficio indebido, ¿no? Y en ese contexto es que se da este encuentro mundial, Eduardo, de derechos humanos a 40 años del retorno de la democracia y a 50 años del retorno de Juan Domingo Perón, después de haber estado proscrito también por una decisión de carácter político más que judicial. Sobre este tema mucho se ha hablado estos días y trata de relacionarse con la lucha que tiene la vicepresidenta del país, Cristina Fernández. También el sistema judicial trata de proscribirla. No hay pruebas que avalen todo lo que dicen los magistrados acerca del caso, por ejemplo, de los cuadernos que desaparecieron, del tema de la vialidad, etcétera, etcétera. Sin embargo, ese proceso avanza. ¿Usted le encuentra similitudes? Porque son 50 años de historia que ha pasado. Sí, efectivamente hay tenebrosas similitudes. Y digo esto estando en la primer trinchera en la lucha contra el lawfare o persecución judicial, que hay que decirlo claramente, es una descendencia putativa de la doctrina de la seguridad nacional. Como el secuestro, la tortura, los centros clandestinos tienen mala prensa internacional, se ha ideado este otro método para perseguir a los adversarios políticos, y como el Poder Judicial forma parte de esta trama, de esta política perversa llamada lawfare, entonces tenemos estas formas proscriptivas que realmente afectan, en este caso, a numerosos compañeros, numerosos militantes de derechos humanos, como lo es la vicepresidenta Cristina Fernández, y que intenta que la política y estadista con mayor caudal electoral de la nación argentina se encuentre inhabilitada, ya sea jurídicamente o moralmente, de participar en la contienda electoral del 2023. Y esto ha provocado la actitud muy digna de la vicepresidenta de manifestar que no se va a postular a cargo electoral alguno, porque no quiere llegar, aunque no se trate de sentencia firme, basada en autoridad de cosas juzgadas, no quiere llegar con la mochila de una condena en suspenso por haber sido confirmada, repito, pero que pueda motivar que la oposición denigre su conducta de que, estando condenada, aunque no sea cosa juzgada, se presente igualmente a la contienda electoral. Bueno, por eso es que hay una fuerte movilización para este 24 de marzo para reclamar el cese de la proscripción dictada en sede judicial bajo la forma de inhabilitación a perpetuidad a ocupar cargo o función pública. Esto es una barbaridad jurídica, porque en la causa, en su fundamento, se reconoce que no han podido probar cuáles fueron las maniobras, ni de qué modo se perpetraron, ni si es que la vicepresidenta, entonces presidenta de la Nación, tuvo un beneficio personal de ello. Y hay que explicarle a la audiencia algo muy elemental. Desde la reforma del año 94, la única autoridad federal que no toca, que no autoriza, que no efectiviza los pagos de la obra pública es precisamente el presidente de la Nación, porque para eso se creó el cargo de jefe de gabinete de ministros, para atender el movimiento cotidiano de la administración pública. Ahora, fíjense, han sido llamados estos jefes de gabinete de ministros a declarar. Han declarado, entre ellos el actual presidente de la Nación. Ninguno de ellos ha sido imputado, pero la única autoridad que no puede poner un visado ni una firma en los certificados de obra es precisamente la persona que los jueces, en un ejercicio de imaginario jurídico, han condenado de esta forma. Realmente
Es una afrenta al saber de los juristas tener titulados jueces que dictan sentencias con esta orfandad absoluta de argumentos y violentando el deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional. Peor aún, que estos jueces pretenden sancionar a los abogados defensores que con todo empeño y corrección han demostrado las falencias y el carácter persecutorio de este proceso, y ahora el tribunal pide para estos abogados que el Colegio Público de Abogados investigue su conducta por haber hablado de lawfare, siendo que ellos se creen impolutos. Yo le recuerdo a la audiencia que de acuerdo al Pacto Internacional de Naciones Unidas de Derechos Civiles y Políticos, los jueces tienen que ser idóneos, imparciales, independientes y competentes. Estos jueces y fiscales no son ninguna de esas cuatro categorías que deben rodear la función jurisdiccional. Es lo que debe ser, pero mira, Eduardo, ¿en cuántos países se avanza en lawfare, esta llamada persecución judicial en contra de figuras claves en la vida y en la historia política de cada nación? En todo este marco se da este encuentro mundial, reiteramos, y lo que observamos es que es un tremendo desafío, Eduardo, no solamente hablar, discutir, diagnosticar los derechos humanos, sino ser absolutamente respetuosos de ellos, en particular con respecto a los casos políticos, los derechos civiles y políticos consagrados como un gran capítulo dentro de Naciones Unidas, dentro del que están todas estas naciones que lo incumplen. ¿Cuál es tu visión con respecto a ello? Bueno, esto es lo que has dicho totalmente correcto y agrego algo más. Estamos propiciando una convención, ya sea regional o internacional, de prevención y sanción del lawfare. Así como 40 años atrás tuvimos que levantar el primer proyecto de convención de prevención y sanción de la desaparición forzada de personas, hoy empezamos a trabajar y a influir a la opinión pública de la necesidad de que el continente americano, latinoamericano y el Caribe, y si es posible a nivel mundial, se propicie una convención internacional para que los jueces y todo el resto de la madeja que está comprendida en el lawfare sepan que su conducta va a ser severamente penalizada y responsabilizado económicamente por los daños y perjuicios que le han inferido a sus víctimas. De modo que yo aguardo que haya una conducta propiciatoria para esta convención regional o internacional que ya tiene ingreso en el Parlasur y se pueda contar con una herramienta jurídica para que quienes más debieran custodiar la legalidad sepan que su obrar no va a ser impune. Muy importante, ojalá que se dé, que se avance en ese objetivo. Eduardo, gracias por su análisis, muy buenas noches. Buenas noches a ustedes. Muchas gracias. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, Irak. Se cumplen 20 años de la invasión a esta nación árabe por parte de Estados Unidos, sus aliados y avalada por las Naciones Unidas. La excusa fue la supuesta tenencia de armas de destrucción masiva por parte del gobierno de Saddam Hussein, que nunca se encontraron. 1 millón de muertos, miles de heridos, desplazados, un país destruido, caos político fue el resultado. ¿Qué es hoy Irak? Vamos a evaluarlo, analizarlo. Al volver, estamos en Es Noticia.
En noticia, Irak se cumplen 20 años del inicio de la invasión estadounidense a este país árabe que dejó cientos de miles de personas y de víctimas. La excusa, la búsqueda de un armamento de destrucción masiva que jamás existió, recordamos. El 20 de marzo de 2003, una coalición internacional liderada por los Estados Unidos, bajo el gobierno del entonces presidente George W. Bush, inició la llamada Operación Nuevo Amanecer en Irak. Esto a pesar de no contar con el respaldo de las Naciones Unidas, ni de aliados tradicionales como Alemania o Francia. El argumento de Bush fue el supuesto desarrollo de armas de destrucción masiva en el país árabe. Sin embargo, esta tesis nunca se demostró. Lo dicho por el exmandatario republicano fue apoyado por su embajador ante las Naciones Unidas, Colin Powell, quien aseguró la presencia de armamento químico y biológico en Irak. No puedo decirles todo lo que sabemos, pero lo que puedo compartir con todos ustedes cuando se combina con todos nosotros, hemos aprendido a lo largo de los años, es profundamente preocupante. Lo que verá es una acumulación de hechos y patrones de conducta perturbadores. Los hechos en la conducta de los iraquíes, el comportamiento de Irak, demuestra que Saddam Hussein y su régimen no han hecho esfuerzos para desarmarse como lo requiere la comunidad internacional. De hecho, los hechos y el comportamiento de Irak muestran que Saddam Hussein y su régimen ocultan sus esfuerzos para producir armas de destrucción masiva. Durante la invasión, las tropas norteamericanas tomaron el Palacio de la República en Bagdad, que era la residencia oficial del presidente Saddam Hussein. El pueblo iraquí rechazó la invasión y la respuesta fue la represión por parte de las fuerzas aliadas invasoras. Los ciudadanos se organizaron para defenderse, pero la asimetría de las fuerzas acabó con cualquier resistencia a la invasión extranjera. Con la intensificación del conflicto, 3 años después del inicio de la operación militar, Hussein fue arrestado y ejecutado por el nuevo gobierno, que respondía a los intereses norteamericanos. Según cifras del proyecto de investigación Costos de la Guerra de la Universidad de Brown, se estima que la cantidad de civiles asesinados sobrepasa los 180.000. Sin embargo, se ha denunciado que la cifra real supera el millón de víctimas mortales y las pérdidas económicas del país son incalculables. Años después, el gobierno de Estados Unidos admitió que la operación en Irak había sido una equivocación por parte de su cuerpo de inteligencia. Este error dejó como consecuencia la destrucción de un país y la desestabilización de la región. Error que cobró más de 1 millón de víctimas en este país y el caos, no solamente en esta nación, sino en los países vecinos, en Oriente Medio. De esto y sobre todo de lo que pasa hoy en Irak. ¿Qué es Irak hoy? Vamos al análisis. Para ello nos acompaña Sebastián Salgado, analista geopolítico, dirige el portal Data Urgente, nos acompaña desde Buenos Aires. Sebastián, bienvenido, muy buenas noches. Hola Tatiana, gusto en saludarte. Igualmente, muchas gracias. ¿Qué es Irak hoy? Después de 20 años, lo que se cuenta de Irak es realmente tan poco. Si nos vamos hacia atrás y recordamos todos 20 años que durante meses y meses los titulares permanentes día, mañana, tarde y noche era que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva y que había por eso que acabar con esa figura que le hacía tanto daño no solamente a su país sino al mundo. Bueno, Irak es el primer país que sufrió un genocidio en el siglo XXI. Es un país que con casi, algunas cifras, ustedes lo decían recién, hablan de 1 millón de víctimas, o sea, 1 millón de personas asesinadas porque no hubo una guerra en Irak, sino que simplemente hubo una invasión. Y hoy Irak es un país que de alguna manera presenta la población civil de las más jóvenes del mundo porque hubo una generación que fue diezmada absolutamente. Y es interesante lo que ustedes dicen vinculados a las falsas informaciones sobre la tenencia de armas de destrucción masiva, pero me parece importante también recordar de que eso no justificaría, ¿no?, ningún tipo de invasión y mucho menos el asesinato de ese tipo de y cantidad de gente, porque el contexto anterior había sido el fomento de lo que hoy conocemos como la islamofobia, después de lo que fue el ataque a las Torres Gemelas, un atentado de falsa bandera, en el cual se acusó al mundo islámico y en ese contexto el gobierno de George Bush sintió que Occidente no le iba a reprochar nada en caso de que hicieran lo que tenían planificado.
Y al final de cuentas lo hicieron con el apoyo de 30 naciones, de la OTAN, de Francia, de Reino Unido y con el aval de Naciones Unidas. Pero parece que pues prácticamente las lecciones no se aprenden porque después de Irak vinieron otras invasiones también con una serie de excusas similares a esta y no se aprendió la lección para el mundo. ¿Por qué lo crees? Porque la historia en muchos momentos parece cíclica, ¿no? Hay que recordar que Saddam Hussein era el gran aliado de los Estados Unidos, sobre todo en la década del 80, en lo que fue el inicio del proyecto de la Revolución Islámica de Irán. Bueno, Saddam Hussein intentó, con el apoyo de Estados Unidos, invadir militarmente, lo cual generó la guerra más larga del siglo XX, más larga que lo que conocimos como las guerras mundiales. Duró 8 años y dejó aproximadamente 500.000 de muertos del lado iraní y del lado iraquí. Y claro, en ese momento Saddam Hussein, como aliado de los Estados Unidos, gozaba, ¿no?, del visto bueno de Occidente, porque lo que intentaban era sofocar el inicio de la Revolución Islámica que hoy sigue vigente. Lo que vino después es el derrotero de aquellos líderes que se someten a Occidente o que se creen aliados del gobierno de Washington, y lo hemos visto también en otros momentos de la historia, ¿no? Primero, con el intento de invasión de Saddam Hussein a Kuwait, que fue lo que conocimos como la famosa Guerra del Golfo, en la cual parte de su ejército fue diezmado, e incluso cuando estaban retrocediendo. Pero lo que vino después fue mucho peor, incluso con la detención y ahorcamiento del propio Saddam Hussein, pero al mismo tiempo con la instalación de la tortura como práctica cotidiana. Cuando pudimos conocer aquellas famosas fotos de la cárcel de Abu Ghraib, en la cual nos mostraban una pequeña pincelada de lo que eran los métodos de tortura por parte de Estados Unidos para intentar mantener cautivo a una serie de población rebelde que no aceptaba los designios de Washington. La cárcel de Abu Ghraib, como bien lo recuerda, las imágenes que le dieron la vuelta al mundo, pero también la cárcel de Bucca, donde además de las torturas de allí fueron apareciendo figuras claves para lo que luego se convirtió como Al-Qaeda o el autodenominado Estado Islámico. De ahí salieron figuras claves que le hicieron la vida imposible a varias naciones, a Irak, a Siria, entrenándose además con mercenarios y terroristas en Libia. ¿Cuánto de todo esto es lo que debemos recordar? Porque cuando se habla de esta invasión, lo primero que se reseña es que la intención que tenía Estados Unidos, hoy en día ya se dice, era el petróleo de Irak, un país extremadamente rico en sus recursos naturales. Pero no fue solamente eso, así que eso es importante también recordarlo, Sebastián. Sí, es cierto. Si bien Irak es un país muy rico en petróleo, también yo creo que es un ataque de Occidente hacia el corazón de la cultura de Oriente Medio. Irak es la cuna de la civilización, es el lugar de donde salieron los primeros escritos de la humanidad, es el lugar donde existía Babilonia, es el lugar en donde los chiitas resistieron a lo que fue la represión de Saddam Hussein, igual contra los chiitas y contra el pueblo kurdo. Y en esa resistencia, tal vez los Estados Unidos no calcularon realmente lo que podían llegar a generar, porque hoy, Tatiana, la reunión de Karbala, que se conmemora cada año después de los 40 días de Ashura, sí, que recuerdan el martirio del imán Hussein, que es el nieto del profeta Mohammed, que la paz y la bendición sean con él y su familia, hijo de Fátima. Bueno, fue en ese lugar justamente donde fue víctima del famoso califato Omeya, y hoy día todavía millones de musulmanes chiitas peregrinan a Karbala para recordar ese momento, y había sido el propio Saddam Hussein el que de alguna manera había mostrado una resistencia a esa reunión que hoy ha vuelto a resurgir. Por eso, ya desde un análisis, si se quiere, incluso subjetivo, creo que hoy estamos más cerca de, en un futuro cercano, poder hablar de la República Islámica de Irán
pero también de la República Islámica de Irak. Imagínate, y ahí entonces entramos a el análisis de carácter político, la situación interna de la nación muy compleja, partidos políticos que pugnan por el poder, pero que además eso también ha llevado a unas expresiones en las calles muy fuertes que han sido también fuertemente reprimidas, Sebastián. ¿Cuál es la situación política hoy de la nación? Es un país que está fracturado. Recordemos que el año pasado estuvieron prácticamente un año sin poder formar gobierno, porque un poco al estilo del Líbano también, si bien es una república, ellos ocupan las bancas del Parlamento con un porcentaje de las facciones culturales y étnicas, podemos decir, que conforman el país como una manera de lograr un cierto consenso. Pero es una zona del mundo donde históricamente los liderazgos políticos habían sido muy importantes para mantener el control social de la población. Entonces, los conceptos de democracia occidental no siempre funcionan en todo el mundo. Hay gente que dice que le gusta más el Irak de hoy, parte de la población, que el Irak de hace 20 años. Pero lo cierto es que el precio fue altísimo, el precio fue de 1 millón de víctimas, y que desde el principio mismo de lo que fue la invasión de Estados Unidos podemos ver cuál era ese perfil de invasión genocida, porque en estos días también, Tatiana, recordarás que estamos conmemorando el asesinato del camarógrafo español José Couso, que era uno de los camarógrafos que estaba en el hotel donde estaban prácticamente todos los periodistas en ese momento, y ellos filmaban desde el piso 8 el ingreso de los tanques estadounidenses a Bagdad, como podían filmar parte de lo que ahí estaba sucediendo, y frente a ellos un tanque estadounidense levantó justamente su cañón y los apuntó, pero Couso nunca dejó de grabar porque pensaba, lógicamente, que simplemente querían amedrentar y no podían disparar contra el edificio donde estaba toda la prensa. Bueno, no solamente dispararon, sino que lo mataron a José Couso y a otro camarógrafo ucraniano, justamente, mirá, en ese contexto. Entonces los Estados Unidos no querían que esa guerra fuera filmada, no querían que esa invasión fuera transmitida, y de alguna manera mantuvieron, creemos, parte del control sobre ese primer genocidio del siglo XXI. Esa historia que nos recuerda, solamente para ejemplificar lo que significa, fue extremadamente dolorosa, porque eran los periodistas que estaban allí, además de agencias internacionales de noticias, como muy bien conocemos, como muy bien sabemos, aliadas de los grandes poderes y de las potencias. Además están dentro de las potencias que en parte por ellas son financiadas, y eso fue lo que sucedió. Bueno, también como una consecuencia de esto, Julian Assange está en la cárcel por un crimen que no cometió, se le acusó de todo, pero no se le comprobó nada, y por eso Julian Assange está en la cárcel. Ahora que lo recuerdas, vale la pena también contarlo como consecuencia de esto. Absolutamente. Cuando fuimos conociendo parte de la información de lo que fueron esos centros de tortura internacional, es como que el propio gobierno de los Estados Unidos intentó trasladar después ese modelo de centros de tortura sin ningún marco legal, incluso a nuestra región, porque Guantánamo termina siendo el espejo de lo que fue Abu Ghraib en ese territorio robado a Cuba, lógicamente, y que, bueno, ahí también supimos, ¿no?, de la cantidad de torturas, y que sin embargo el gobierno de los Estados Unidos intentaba generar visitas de periodistas preparándoles una escenificación como si ahí se respetaran los derechos humanos. Supimos después en algún momento de que algunos, ¿no?, de los presos de Guantánamo que consiguieron una especie de pseudo libertad en la República Oriental del Uruguay durante el gobierno de José Mujica, bueno, pudieron relatar de alguna manera lo que habían padecido ahí, y realmente pareciera que no terminan de quedar enseñanzas, porque sigue siendo, ¿no?, el gobierno de Washington quien desde su política guerrerista intenta utilizar una vez más a las Naciones Unidas como un podio para decirle a las demás naciones del mundo qué es lo que se puede hacer y qué no. Con eso te quiero despedir, precisamente el papel de las Naciones Unidas. En ese momento, muy bien recordamos, hace 20 años, avaló esta invasión de esta coalición liderada por Estados Unidos. Después de eso, si venimos hoy a ver cómo
se evalúa. Naciones Unidas desde distintos estrados internacionales se clama para que haya una verdadera reforma para que se acabe la cooptación por parte de Estados Unidos a Naciones Unidas. Eso parece como pues palabras mayores. Nada de elección para la ONU, Sebastián, porque después de Irak vino Afganistán, vino Libia, vino Siria, etcétera, etcétera. Sí, lamentablemente las Naciones Unidas ha pasado a ser una plataforma donde los proyectos occidentales cobran vida. El día que veamos que la sede de las Naciones Unidas deje de estar en un terreno cedido por los Rockefeller en pleno Manhattan, en Nueva York, y pase a estar, no sé, tal vez en Moscú, en Pekín o en Caracas mismo, bueno, ahí podremos pensar de que existe una organización de estados internacionales que busca, de alguna manera, la fraternidad, del modo que la Carta de las Naciones Unidas propiamente lo dice. Pero lo que vemos hoy es simplemente un designio de Occidente que intenta justificar lo injustificable. Muchísimas gracias, Sebastián. Tanto que contar es hasta ahora, además, cuánto falta por conocer de verdad, pero ahí vamos, a 20 años de esta invasión. Muchas gracias por ello. Buenas noches. A ustedes gracias por el llamado. Adiós. Hasta luego, adiós. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Colombia, el presidente de esta nación, Gustavo Petro, suspendió el cese bilateral del fuego con el grupo paramilitar Clan del Golfo, con quien se esperaba consolidar el cese de los fusiles para avanzar en un sometimiento a la justicia. La decisión se da después de un ataque a las fuerzas militares que ellos no se atribuyen. Se trata de las complejidades del anhelo de paz que analizamos al volver en Es Noticia. En Noticia Colombia, el gobierno suspende el cese al fuego contra el grupo paramilitar Clan del Golfo tras la grave situación de orden público que se registró en el Bajo Cauca antioqueño. El presidente Gustavo Petro ordenó a las Fuerzas Armadas copar ese territorio y no abandonarlo. El presidente Gustavo Petro dio la orden para que se reactiven todas las operaciones militares contra el grupo narcoparamilitar Clan del Golfo. Queda suspendido el decreto 2658 de cese al fuego. La decisión responde al ataque con fusil al que fueron sometidas unidades de la fuerza pública por parte de la organización mafiosa, en medio del paro minero y quema de autobuses que se generó en la vía entre Tarazá y Valdivia, al noroeste de Antioquia, este lunes, al término de un consejo de seguridad en Caucasia. En el mismo departamento, el mandatario anunció que se mantiene la presencia de la fuerza pública en el Bajo Cauca y nordeste antioqueño, donde el Clan del Golfo maneja el negocio ilegal del tráfico de cocaína y de oro. Mantendremos la presencia de la fuerza pública en todo el territorio que hoy ha sido objeto en estos días de violencias de parte del Clan del Golfo, que manipula las necesidades de una población minera, sujetándolas incluso con su propia hambre, con necesidades que cada vez crecen en este momento a una especie de confinamiento poblacional y a una instrumentalización para salvar lo que no es el interés de la pequeña minería, que es la gran minería ilegal, que a partir del oro está lavando activos y dólares que provienen de la actividad narcotraficante. En este sentido, el mandatario aseguró que los pequeños mineros tendrán el apoyo del Estado. Nosotros no estamos persiguiendo la pequeña minería.
De hecho, vamos a avanzar en la construcción de un distrito minero, pero también agrario y productivo en todo el territorio, que a través de incluso la transformación legal del Código Minero, la pequeña minería tenga todo el respaldo financiero y tecnológico. En un comunicado que es atribuido a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo, el grupo armado negó tener responsabilidad con cualquier operación ofensiva que haya tenido lugar en el medio del paro minero en este territorio y también en meses anteriores. Señalan al Ejército de Liberación Nacional como el responsable. En el marco del objetivo del Plan Total de Paz, el gobierno continúa con otros 3 procesos de diálogo, con el ELN, el Estado Mayor Central de las FARC y la Segunda Marquetalia. Con esta acción, pone sobre la mesa que en este difícil camino no habrá contemplación. Más información a esta hora desde Bogotá con nuestro corresponsal Hernán Tovar. Hola Hernán, muy buenas noches. Pues ahí están los hechos, cómo se ven desde las distintas perspectivas políticas en el país que están tan pendientes, unas porque anhelan la paz, otras porque desean la guerra, esta situación, ese objetivo de la paz total que tiene estos desafíos. Buenas noches. Buenas noches, Tatiana, un saludo para usted, para toda la teleaudiencia que nos ve a través de las pantallas de Telesur y nos sigue a través de nuestra multiplataforma informativa. Pues efectivamente, una de las primeras reacciones fue la del ministro de Defensa, Iván Velázquez, que aseguró que la fuerza pública sigue haciendo presencia en el departamento de Antioquia, sobre todo en el nordeste antioqueño. Más de 10.000 hombres hacen presencia allí y no se retirarán. Asegura, como ustedes lo han venido informando, pues que el Clan del Golfo es el que ha incumplido el cese al fuego. Primero con unas acciones violentas que se realizaron días atrás en el marco del paro minero. Como lo escuchamos, el gobierno asegura y es tajante diciendo que ellos no están persiguiendo a la pequeña minería, la minería artesanal, sino a la minería de gran escala, que pues viene contaminando ríos y quebradas y deforestando el medio ambiente. Para algunos sectores políticos, sobre todo de derecha, aseguran que aquí no hubo nunca un cese al fuego, que el Clan del Golfo sigue haciendo acciones militares y sigue, digamos, operando con sus economías ilícitas. Para otros era indispensable porque en este tiempo, después de que se anunció el cese al fuego, el 1 de enero de este año, se habían bajado las acciones violentas que se incrementaron, eso sí, Tatiana, y lo reconoce también el gobierno en el marco del paro minero, inclusive con acciones que iban en contra de las instituciones públicas en Caucasia, en Tarazá, inclusive en cierto momento se presentó pues una situación de desabastecimiento de alimentos, de medicamentos, lo que también puso en alerta el gobierno, y por inteligencia militar aseguraron que detrás de esta situación de desestabilización en el departamento de Antioquia, en esa región, estaba el Clan del Golfo. El mandatario en el Consejo de Seguridad en el que estuvo presente el día de hoy, enfatizó en que a partir de la explotación ilegal de oro, el Clan del Golfo está lavando activos y dólares que provienen de la actividad narcotraficante, con una destrucción del territorio que no se podría calificar de otra manera, aseguró el primer mandatario. Además, aseguró que en este contexto se realizará un censo de la maquinaria que está activa en las diferentes minas para formalizar la actividad de la pequeña minería, incluso con titulación a los pequeños mineros. Se ha dicho por parte del gobierno colombiano que se va a hacer un distrito minero y que se les va a otorgar tierras precisamente a esos mineros también para que tengan otra alternativa para salir de la extracción, ¿no? Los otros, los que se perviven pues de la minería artesanal, van a tener la posibilidad también de trabajar en lo que históricamente han hecho. Pero ante la situación, ante la escalada de violencia y ante las condiciones en que este grupo armado tiene a la población, a ciertas poblaciones del departamento de Antioquia, pues ha decidido levantar este cese al fuego, y la presencia militar se incrementa en esta región del país, también enviando
un mensaje de que hay institucionalidad por parte de este gobierno, haciendo presencia en los territorios y haciendo presencia en las diferentes carreteras y en los diferentes municipios del país, donde este gobierno se ha trazado la meta de pactar, eso sí, de llegar a acuerdos con algunos grupos armados, pero siempre en consonancia pues con este tema de la paz total, de llegar a un desescalamiento del conflicto. Mientras no sea así, va a ser muy difícil y va a tener, digamos, la postura concreta y correcta del presidente Gustavo Petro y el gobierno colombiano, Tatiana. Cuesta arriba si no están todos arando hacia el mismo lugar. Muchísimas gracias, Hernán. Buenas noches. Muy buenas noches. Así vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Carlos Medina Gallego, es analista en temas de paz en Colombia, por supuesto, profesor universitario, nos acompaña desde Bogotá. Profesor, buenas noches, bienvenido, ¿cómo está? Muy buenas noches, Tatiana, para vos y para todos los amigos de Telesur. Muchas gracias. Hoy vemos lo que ha decidido el presidente Gustavo Petro, se suspende el cese bilateral del fuego con este grupo narcoparamilitar, el Clan del Golfo, que en otras partes del país tiene otros nombres. Ahora le voy a preguntar de eso. Pero lo primero es que luego de esto, uno de sus voceros dice, del Clan del Golfo, que ellos no han cometido ninguna acción para que el presidente tome esta decisión, que estas acciones y estos ataques a la fuerza pública y además a instituciones del Estado fueron cometidas por el Ejército de Liberación Nacional. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, la región del Bajo Cauca es una región supremamente compleja en términos de la disputa que hay de las distintas organizaciones armadas. Allí indiscutiblemente se juegan intereses del narcotráfico y de la minería ilegal, en disputa entre el Ejército de Liberación Nacional, que ha tenido presencia histórica en esa región, y el Clan del Golfo, que ha ido introduciendo la minería ilegal a gran escala con unos propósitos específicos en términos de la ampliación de su portafolio de criminalidad. Entonces, el territorio es un territorio complejo de confrontación permanente entre grupos paramilitares y la insurgencia del ELN, con la presencia también de la fuerza pública y de la policía en general, policía y ejército, lo que hace que la población permanezca en un estado de incertidumbre mayor por los permanentes enfrentamientos que hay entre estas fuerzas. Anteriormente también estaba allí la FARC y por lo tanto la confrontación era aún mucho más compleja. Pero este escenario es un escenario de confrontación compleja que en los últimos días ha estado en movilización por parte de la pequeña minería. Déjeme decirle, Tatiana, que gran parte de las familias que habitan esos territorios del Bajo Cauca viven de la minería artesanal, de la pequeña minería, y han venido siendo instrumentalizados y golpeados por las distintas formas de violencia que habitan el territorio. Inclusive son extorsionados y se les obliga a vender la producción que tienen a uno o a otro grupo en ese escenario tan complejo de guerra, presión, intimidación, violencia, terror, miedo. Entonces la situación en ese territorio es realmente compleja. Y ahora con este anuncio que hace el presidente Petro, vamos a proteger al minero artesanal, vamos a crear un distrito minero para que ellos puedan trabajar con tranquilidad, todo absolutamente legal. Con ese escenario que usted plantea, lo que viene entonces es una mayor confrontación con la población de por medio. Yo creo que la población ha venido luchando desde hace varios años porque la minería artesanal, que es profundamente ecológica, que genera los mínimos riesgos de contaminación a las aguas de los ríos en los cuales se realiza, debía contar con su propio distrito minero, más que entregarle los recursos del oro a las grandes empresas y permitir que las organizaciones paramilitares en el territorio, en este caso el Clan del Golfo, exploten esos recursos y los coloquen en consonancia con los recursos del narcotráfico. Ese territorio, acompañado por la fuerza pública, con salvaguarda y protección y seguridad para todos los pobladores, debía ser
una fuente de economías mineras populares y campesinas que pudieran ayudar a construir una economía en esas regiones que han sido tan abandonadas por el Estado. El presidente ha dicho que es posible construir un distrito minero, pero que al mismo tiempo es necesario avanzar en una producción agrícola, ganadera, seguramente agropecuaria, que pueda ayudar a construir una calidad de vida mejor para todos los habitantes de ese territorio. Yo he visitado ese territorio y le cuento, Tatiana, que es una situación compleja la que vive la población allí. Y escucharlo a usted nos da cuenta de cómo no solamente en esta región del país, sino en tantas otras como el departamento del Cauca con los propios actores armados ilegales, complejiza y plantea un tremendo desafío acerca del objetivo del gobierno del presidente Petro de la paz total. Pero es los problemas que realmente podrían encontrarse o es que realmente se están utilizando este tiempo probablemente de flexibilización cuando estamos hablando de un cese bilateral del fuego para aumentar todo su accionar ilegal, porque ante eso también algunos dirán, así no se puede avanzar, en este caso específico con este grupo paramilitar. Discutiblemente el proceso que se está dando en materia de la paz total es un proceso complejo. Tratar de convocar a todos los actores armados que tengan una fundamentación política o una fundamentación ilegal, a poner fin a la confrontación con el uso de las armas no es fácil. Yo soy partidario fundamentalmente de que la paz total se centre en lo que es susceptible de acallar las armas. Esto es, que avance en el proceso con el Ejército de Liberación Nacional, que entra al tercer ciclo, que ya tiene una agenda, que avance de manera sistemática con las posibilidades de establecer una relación en el marco de una propuesta clara para lo que se conoce como las resurgencias de la FARC. Estas son la segunda Marquetalia. Y que se pueda avanzar también en un acercamiento de fondo con el Estado Mayor Central de las FARC, que constituyen las disidencias de las FARC, las que no estuvieron en el proceso de paz. Pero cada uno de estos grupos tiene que tener un tratamiento diferenciado, porque todos tienen procesos distintos y formas de reclamarse como actor social y actor político de manera diferente. Pero con los grupos criminales que están articulados al proceso del narcotráfico, a la economía, la minería ilegal, al tráfico de personas, de armas, de narcóticos, bueno, de petróleo, que se han extendido por toda parte del territorio, es necesario que la fuerza pública actúe, porque también la fuerza pública ha estado en un estado de incertidumbre desde el 31 de diciembre, cuando se hace la declaración del cese bilateral al fuego con todos los actores armados, lo que genera una situación crítica para la fuerza pública. El que el presidente haya levantado ese cese al fuego con el Clan del Golfo le permite a la fuerza pública operar de manera más contundente contra estos actores armados. Indiscutiblemente hay que vigilar a la fuerza pública, porque también la fuerza pública tiene a veces comportamientos en alianza con estos grupos que cuestionan su legitimidad y ponen en entredicho el cumplimiento del mandato constitucional de ofrecer la seguridad, el bienestar y defender a la población. Le hacemos seguimiento. Profesor, gracias por su análisis. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Buenas Tatiana. noches. Muchas gracias. Acompañado, ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Será hasta mañana. Sigan con nosotros. Bueno, muy buenas noches para ustedes.